5, 4, 3, 2, 1, go. Hola, ¿qué tal, queridos escuchas? Es un gusto estar una vez más con ustedes en esta serie titulada Tepotzotlán Cultural, cuya intención es compartir con ustedes algunos datos históricos que el paso del tiempo ha parecido que quedan en el olvido, ha parecido dejar en el olvido. Sin embargo, nuestra intención es justamente recuperar, plasmar y compartir esos sucesos que han acontecido en estas tierras que pisamos. Ahora, en nuestro capítulo 4, titulado La apropiación del territorio por los nuevos colonizadores. Bien, ¿cómo llegamos hasta aquí? Por si te perdiste el capítulo 3 que puedes consultar en la liga de este archivo digital, pues hablamos en el capítulo 3 un poco más de los jesuitas, un poco más de cómo los jesuitas llegaron a este territorio. Hablamos también un poco de la población originaria de este territorio para la época en que llegaron los jesuitas. Quedamos en que para finales del siglo XVI, estamos hablando finales de 1500, ya en Tepotzotlán era una tierra habitada no solamente por españoles, no solamente por población originaria o indígena o indios, como le quieran llamar, sino había una diversidad cultural que también incluía a indios, que también incluía a españoles, mestizos y gente de todas castas y de todas partes. Entonces, en el capítulo 3 hablamos cómo los jesuitas tuvieron que llegar y enfrentarse a esa realidad. Hablamos un poco cómo Tepotzotlán era una tierra, siempre ha sido una tierra fronteriza, que dividía un poco las culturas sedentarias del centro del país con las culturas un poco también más movientes, estas personas que andan de un lado a otro, vamos a decirles nómadas, me parece, en el norte del país. Entonces Tepotzotlán representaba esa línea. Y ahora, en el capítulo 4, titulado La apropiación del territorio por los nuevos colonizadores, vamos a ver cómo es que actuaron estos colonizadores al enfrentarse, al encontrarse con esta diversidad. Primero que nada, tenemos que tomar en cuenta que los jesuitas no fueron pioneros en Tepotzotlán, no fueron los primeros. La presencia de españoles está documentada desde la conquista de Tenochtitlán. Podríamos decir que junto con la conquista llegaron los españoles a Tepotzotlán. Juan de Torquemada menciona en su libro Monarquía Indiana y Bernal Díaz del Castillo en su libro Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España a Tepotzotlán como el lugar por el que pasó Cortés tras la derrota de una batalla contra los aztecas después de la Noche Triste en su ida a Tlaxcala. Primer dato para apuntar: después de la batalla de la Noche Triste, Cortés, nos dice Juan de Torquemada y Bernal Díaz del Castillo, pasaron por estas tierras. Sobre este mismo relato, Fray Bernardino de Sahagún cuenta que cuando los españoles partieron a Tepotzotlán, la gente del pueblo empezó a huir y a esconderse por el miedo que tenían a que los mataran los españoles. Esa noche, fíjense qué ironías y qué curioso, los españoles durmieron en las casas principales o palacios del señor, también con miedo de que los fueran a matar los indios enemigos. Esa noche que Cortés fue derrotado, hubo miedo en los dos pueblos. Por un parte, la gente del pueblo de Tepotzotlán empezó a huir con miedo y esconderse por miedo a los españoles, y los españoles vinieron aquí, llegaron aquí a este pueblo con miedo. ¿Con miedo de qué? De que los mataran los indígenas, ¿verdad? Qué curiosa situación donde el hombre tiene miedo del hombre, ¿verdad? Las referencias de este pueblo antes de la conquista son mínimas, nos dice el autor. Sin embargo, su humilde servidor opina que mínimas serán, pero en autores de 3
grandes tallas como son Sahagún, Torquemada y Bernal Díaz del Castillo. Las referencias, dice el autor, que son mínimas y que entre los pocos datos documentados hay referencia a que en Tepotzotlán había sido gobernada por los tepanecas de Azcapotzalco. Es decir, Azcapotzalco era quien tenía dominio sobre esta tierra y quien vivía en Azcapotzalco, los tepanecas. De acuerdo con Torquemada, Tepotzotlán comenzó a ser una cabecera dependiente de Azcapotzalco en el 4º año del emperador Acolhúa Nopaltzin. Estamos hablando desde 1202 a 1233 en que Acolhúa reinó. Esto sucedió cuando Acolhúa, el señor de Azcapotzalco, cuñado del emperador Nopaltzin, le declaró la guerra a Chalchihuacua, señor de Tepotzotlán. Chalchihuacua era el señor de Tepotzotlán y cuyo ejército era inferior. Fue derrotado, quedando Acolhúa como señor de este pueblo. Sin embargo, desde aquí, desde esta época, desde este tiempo, desde este lugar y no lugar, mandamos un saludo al señor Chalchihuacua, quien era señor de Tepotzotlán y fue derrotado por Acolhúa, señor de Azcapotzalco. Esto pasó en el 1200 al 1233 en que Acolhúa estuvo vivo. Fíjense, Acolhúa 34 años vivió. Qué poco vivía la gente antes. A finales del siglo XIV, los reinos más poderosos del Valle de México eran nada más y nada menos que Azcapotzalco y Texcoco. Azcapotzalco tenía de aliados a Tlatelolco y Tenochtitlán, a quienes le pagaba tributo. Debido a que estos comenzaron a ser muy altos, Tenochtitlán buscó forjar una alianza con Netzahualcóyotl de Texcoco, con el objetivo de destruir a Azcapotzalco. Y entonces Tenochtitlán ya empezaba a tener miedo tanto de Azcapotzalco como de Texcoco. Entonces decidió unirse a Texcoco con Netzahualcóyotl para derrotar a Azcapotzalco dentro donde estaba Tepotzotlán como aliado y rindiendo tributo. Esta destrucción se llevó en el año de 1428, convirtiéndose México Tenochtitlán en un señorío o altepetl independiente e importante. Comenzó a someter a otros señoríos tributarios de Azcapotzalco. Una vez que venció Tenochtitlán junto con Texcoco y su rey, que era Netzahualcóyotl, vencieron a Azcapotzalco, empezaron a someter a otros señoríos que tributaban a Azcapotzalco y formó una alianza en 1434 Texcoco y Tlacopan, creando un imperio con innumerables pueblos subordinados. En este nuevo orden impuesto por la Triple Alianza en el Valle de México, Tepotzotlán fue un señorío dependiente de Tlacopan, a quien le tributaba, es decir, a quien le pasaba báscula, o más bien le pasaban báscula a él, teniendo un grado de cabecera a la llegada de los españoles en 1519, es decir, antes de que esos europeos pusieran sus pies sobre esta tierra, ya Tepotzotlán era una cabecera de este imperio que dominaba obviamente Tenochtitlán con Texcoco, ¿verdad? Y bueno, y le rendía tributo aquí a Tlacopan. Al final Texcoco y Tlacopan se unieron. Esta cabecera o señorío independiente se fundó bajo el gobierno de Quinantzin III. Saludos a Quinantzin III, quien murió 8 días antes de que llegaran los conquistadores. Vaya película que se perdió. Entonces entró su hijo hasta Tzontzontzin de Cuautitlán como gobernante. Después de la conquista, este territorio fue apropiado tanto en lo geográfico como en lo político y social por los nuevos colonizadores. Es decir, llegaron arrasando, no vamos a decir masacrando, pero así fue todo.
quienes tuvieron que hacer alianzas con los poderes locales para hacerse del territorio. Crearon jerarquías de poder y construyeron nuevas identidades sociales y culturales. A ese grado llegó ese cambio. En la apropiación social, los conquistadores se emparentaron con las hijas de nobles indígenas, no andaban perdidos, comenzando así una alianza entre los conquistadores, los caciques, instruyendo a sus hijos en la fe católica. Vamos un poco a pensar qué era la base de los conquistadores. La mayoría de la base era gente que había salido de España de los mejores estratos sociales, pero por supuesto que no. Alguno que otro, como el señor Humboldt que venía con ellos, ¿verdad? Pero la mayoría eran tipejos que habían salido de la cárcel, que les habían perdonado algunas faltas, algunos asesinatos, algunos robos, ¿no? La reina les dijo, se quedan en la cárcel a pudrirse o van con el coronel a las Indias, ¿verdad? Entonces imagínense, llegó lo peor de España a estas tierras y empezaron a mezclarse con quién, eso sí, con las hijas de los nobles indígenas, ¿verdad? Siempre queda muy bien esta reflexión, siempre va a haber la uña y la mugre. Aquí queda claro quién es cada quien. Incluso, bueno, esto ayudó para que la instrucción de la nobleza indígena se formara. ¿En qué? En la fe católica. Entonces, Hernán Cortés pidió a Carlos V que mandara religiosos a los nuevos territorios conquistados para evangelizar a los indios. El avance de los conquistadores fue acompañado de fundación de ciudades, fundación de pueblos de indios e instauración de conventos. Una cosa tras otra, todo en ese orden. Los pueblos de indios y los conventos que fueron fundados se establecieron sobre un tipo de organización y administración básica que existía desde la época prehispánica, es decir, respetaron un poco este tipo de administración social que se llamaba Altepetl. Y todo el centro de México había estado formado por estas unidades políticas, que el franciscano Alonso de Molina las definió como pueblo o rey. Vamos a explicar un poco. Consistían básicamente en la organización de un cierto grupo de personas en un territorio. Vamos a pensar aquí en Tepoztlán, que de acuerdo con un autor, con Lockhart, podría compararse con las ciudades-estado del Mediterráneo. Cada altepetl era gobernado por un tlatoani o rey, quienes eran ayudados con un aparato burocrático. Ya saben, siempre estaba el que tenía tal función, el que tenía tal otra, que el corre ve y dile, que el por favor tráeme esto, que el te toca cargar lo otro, que el píntame aquí. Es decir, el tlatoani tenía todos estos tipos a su servicio, ¿verdad? Y él gobernaba un altepetl. En el mundo anterior a la conquista existían altepetls dominantes y otros subordinados, pero lo que todos tenían en común era ser la unidad administrativa que recibía tributos. Durante el dominio de los aztecas en el centro de México y la creación de la Triple Alianza formada por México, Tacuba y Tlacopan, Tepoztlán se convirtió en un altepetl sujeto de Tlacopan, con quien se juntaba para las guerras y a quien daba tributo. Después de la conquista de México Tenochtitlán, Tepoztlán quedó bajo la supervisión de los franciscanos, pasando a formar parte de la provincia del Santo Evangelio de México, creada en el año de 1535. Por favor anote, mi amigo, cuando se independizó de la provincia de San Gabriel en Extremadura. Los franciscanos respetaron la organización prehispánica, siendo este pueblo dependiente de la cabecera de Cuautitlán. El periodo franciscano es muy poco conocido, ya que existen mínimas referencias que lo mencionen. El autor dice que revisó en su totalidad el Fondo Franciscano de la Biblioteca Nacional de México, así como el catálogo de un museo de antropología e historia, sin encontrarse documentos que mencionaran su estancia en Tepoztlán.
Sin embargo, las pocas referencias que escribieron los franciscanos en sus crónicas sobre este poblado muestran su valor simbólico y la importancia que le dieron los frailes. A pesar de que no había mucho que hablar de él, se puede notar lo importante que era. Por ejemplo, Fray Toribio de Motolinia afirma lo siguiente. Aquí tenemos el texto original de Fray. Vamos a abrirlo, vamos a ver qué nos dice. El pueblo al que primero salieron los frailes a enseñar fue a Cuautitlán, 4 leguas de México, y a Tepotzotlán, porque como en México había mucho ruido y entre los hijos de los señores que en la casa de Dios se enseñaba estaban los señoritos de estos 2 pueblos, sobrinos o nietos de Moctezuma, y estos eran los principales que en casa había. Por respeto de estos comenzaron a enseñar allí y a bautizar niños, y siempre se prosiguió la doctrina y siempre fueron de los primeros y delanteros en toda buena cristiandad, y lo mismo los pueblos a ellos sujetos y sus vecinos, afirma Motolinia. Qué dato tan relevante. Moctezuma, sus nietos, esos señoritos, estaban entre los que se educaban en el colegio de Tepotzotlán, en el colegio de México, en Tepotzotlán. Entonces, como en México había mucho ruido, pues teníamos que enseñarles a estos señoritos en un lugar más apacible, y ahí fue que llegaron a Cuautitlán y a Tepotzotlán, porque como en México había mucho ruido, repito, y entre los hijos de los señores de la casa de Dios se enseñaban, estaban los señoritos de estos 2 pueblos, sobrinos o nietos de Moctezuma, comenzaron a enseñar allí. Torquemada repite la misma información, donde comenzaron a bautizar niños y a adoctrinar gente en Cuautitlán y Tepotzotlán, siendo estos pueblos los pioneros en la evangelización de la Nueva España. Posteriormente, Fray Martín de Valencia comenzó a evangelizar los demás poblados que están en los alrededores del lago de Texcoco. El que los descendientes de Moctezuma se hubieran asentado en Tepotzotlán también lo cuentan los jesuitas. En el siglo XVIII, 1700, Francisco Javier Clavijero decía que después del asesinato de Moctezuma y de algunos de sus hijos por parte del pueblo azteca, los que se salvaron se escondieron el día de la noche triste en Tepotzotlán. Uno de ellos fue el señor de Tenayuca, quien recibió el bautismo alrededor de 1524-1525. Entonces, un dato súper relevante es que los nietos, mejor dicho, de Moctezuma vinieron a esconderse por aquí. ¿Habrá algún gen por aquí de ese gran emperador? Bien, pues además de las pocas referencias que existen sobre los franciscanos en Tepotzotlán, su periodo fue corto. De hecho, no fundaron ningún convento, ya que este poblado era dependiente del convento de Cuautitlán, el cual se erigió en 1532. Así es, amigo, 1532. ¿Puede usted dimensionar esa cantidad de años que han pasado hasta ahora? Y en Tepotzotlán solo se erigieron 2 pequeñas ermitas. Ninguna de las 2 ermitas fue grande e importante, sino más bien pobres. Se sabe que los frailes se dedicaron a la doctrina de los indios, el bautizo de los niños y la destrucción de los ídolos. A pesar de saberse tan poco del periodo franciscano en Tepotzotlán, puede intuirse el tipo de trabajo que había hecho ahí los franciscanos, comparándose con el que habían hecho en otros pueblos. Estuvieron en Tepotzotlán durante la etapa de la primera evangelización, la cual se caracterizó por su diversidad y falta de unidad entre las 3 órdenes principales.
nunca hubo una unidad ni racial, por lo menos. En cuanto a los cánones y doctrinas que debían enseñar a los indios, tenemos que en esta primera evangelización, dentro de la misma orden de San Francisco, existían diferencias. Había dos doctrinas, la cristiana de Fray Bernardino de Sahagún y la de Fray Alonso de Molina. Fray Alonso de Molina exponía que lo que debían aprender los naturales de estas tierras, a pesar de sus similitudes, difiría en varios aspectos. Si bien los dos creían que se debía instruir a los indios en lenguas vernáculas, es decir, se debía enseñar a los originarios de estos pueblos en su propia lengua, daban importancia distinta a los mandamientos. Además, los sacramentos solo son mencionados por Molina y no por Sahagún. Es decir, Molina sí menciona los sacramentos y fue la doctrina que se enseñó a los indios en Tepoztlán, tanto en lengua otomí como en náhuatl. De acuerdo con un autor llamado Montúfar, estaban más instruidos en la doctrina los mexicanos que los otomís. Los dos grupos tenían la obligación de acudir todos los domingos y días de fiesta a la iglesia, lugar también donde acudían los españoles. La labor de los franciscanos en Tepoztlán muestra un primer intento de apropiación en este territorio, la construcción de ermitas que, si bien fueron pequeñas, muestran la presencia de los frailes en el lugar en su avanzada en la colonización del territorio, como poniendo una banderita, ¿no? Como lo hicieron en los demás pueblos del Valle de México donde se asentaron. La construcción de conventos y ermitas fueron elementos de apropiación del lugar, también lo fue la fundación de pueblos y ciudades. El periodo franciscano de Tepoztlán terminó alrededor de 1569, poco antes de la llegada de los jesuitas a la Nueva España. El pueblo comenzó a ser atendido por clérigos, habiendo un cura en la década de 1570. Esta transición es mantenida en silencio por las fuentes que ha consultado el autor. Y hasta aquí, mis queridos amigos, este capítulo 4 de Tepoztlán Cultural, donde les contamos cómo fue la apropiación del territorio por los nuevos colonizadores. Es un gusto haber estado con ustedes. Disculpen todas las torpezas del idioma y de la natural dicción y lectura y todas las fallas y erratas que puede tener un ser humano por más que intente hacerlo perfecto. Hasta la próxima.